Bueno, muy buenas tardes para todos. El día de hoy vamos a hablar de un tema que, a pesar de que es sencillo y digamos que muchas veces damos por entendido o por hecho de que todo el mundo tiene buenas prácticas en cuanto a orden y aseo en el trabajo y pues en su vida personal no es así. Muchos de nosotros necesitamos recordar cuáles son las bases que necesitamos mínimas de orden y aseo para poder tener un trabajo más eficiente, más tranquilo, más productivo y sobre todas las cosas más seguro. Entonces el día de hoy vamos a hablar de orden y aseo en el trabajo, vamos a ver unas pautas como para poder tener un diagnóstico, qué intervención podemos hacer y cómo desarrollar esto como una cultura organizacional. El objetivo de la presentación es sensibilizar sobre la importancia del orden y el aseo en el entorno laboral, presentar los beneficios de su implementación dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de las empresas e introducir herramientas prácticas para mantener espacios seguros, limpios y organizados. Estas tres características o estos tres patrones son súper necesarios dentro de las buenas praxis que tenemos nosotros dentro de nuestros puestos de trabajo en general, no solamente para temas de oficinas, también para temas de fábricas, talleres, incluso obras civiles, proyectos de infraestructura y todo lo que tenga que ver con trabajo. Incluso en la vida personal también es fundamental para poder garantizar condiciones seguras dentro de nuestros mismos espacios de convivencia. ¿Por qué es tan importante el orden y el aseo? Primero nos va a ayudar a una reducción importante de accidentes laborales. En 20 años que yo de práctica profesional siempre, o digamos que los accidentes más graves dentro de espacios de trabajo por lo general están asociados con el tema de falta de orden y aseo. Por lo general alguien omite quitar un elemento, señalizar algo, colocar las cosas en el espacio que deben estar. Y muchas veces también gran porcentaje de los incendios o conatos de incendios que se puedan llegar a presentar dentro de los espacios de trabajo tienen que ver con un almacenamiento inadecuado de productos, de sustancias, de insumos, incluso de equipos de oficina, que cuando se dejan mal almacenados o almacenados de manera inadecuada pueden llegar a generar este tipo de conatos de incendio. En segundo lugar, el incremento de la eficiencia y de la productividad. Está claro que nosotros cuando tenemos un espacio organizado de trabajo, sabemos qué es lo que necesitamos y sabemos dónde está eso que necesitamos. No tenemos que ponernos a buscar. Si a mí me piden un archivo que yo estoy claro y lo tengo señalizado y lo tengo documentado y lo tengo indiciado o con algún tipo de índice de bien sea en un archivo físico o magnético, pues lo voy a encontrar más rápido y eso me ahorra mi tiempo para poder dar respuesta a las necesidades del cargo. Mejora el clima laboral y bienestar del personal. Cuando yo trabajo con orden y aseo, digamos que hay una armonización en el espacio de trabajo y esto puede abarcar también a mis compañeros de área o de proceso. También nos va a ayudar a brindar una imagen positiva ante clientes y visitantes. Cuando yo hago, por ejemplo, los procesos de auditorías internas en empresas, que son proveedoras de las empresas para las que yo trabajo como responsable del sistema de gestión integrado, muchas veces me fijo mucho en esa característica, cómo están las condiciones del orden y aseo, porque ellos me pueden presentar mi documentación excelente, pueden tener todo perfecto, pero si yo en un espacio, por ejemplo, de almacenamiento de baterías de litio, veo que todas las cosas están como no deben estar y de manera insegura o guardado, pues a mí me está generando una mala sensación. Está diciendo que todo eso que están haciendo está en papel, pero no se está llevando a la práctica. Entonces, este tema del orden y aseo también va a impactar esa imagen que vamos a tener nosotros como proveedores de una empresa. Y por último, pues el cumplimiento de normativas legales relacionadas sobre todo con la parte de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, digamos que esto es el por qué es importante, por qué estamos abarcando este tema en la tarde de hoy. ¿Cuáles son los factores comunes que uno identifica que generan ese desorden y esa falta de aseo en las empresas o en general? Aquí estamos hablando, esto puede ser aplicable a una empresa de servicios, puede ser aplicable a una empresa de productos, puede ser aplicable incluso para teletrabajo, para trabajo en casa, para cualquier tipo de labor que nosotros desarrollemos dentro de nuestra práctica profesional o laboral. Entonces, las herramientas fuera del lugar,
Entonces, un puesto de trabajo con esas condiciones, esas características en donde yo en la mesa, donde solamente debo tener mi equipo de trabajo y mi cuaderno de apuntes y mi esfero, yo lo veo lleno de hojas, acetas que no estoy utilizando, hojas de borrador tachadas encima del escritorio, cajas, residuos de comida, empaques de comida, pocillos, vasos sucios, materas, bombillos, pilas, y voy y abro el cajón y está lleno de otro tipo de elementos que muchas veces basura, son residuos que generamos en nuestro día a día, y en vez de depositarlos en el sitio que es, empezamos con la típica excusa nuestra: uy, no, es que yo guardo este clip porque uno nunca sabe cuándo lo voy a necesitar. Uy, no, yo voy a guardar esta carpetica de cartón porque es que yo no sé cuándo voy a necesitar la carpetica. Y con esa excusa empezamos a dejar las cosas fuera del lugar y las herramientas de trabajo fuera del lugar. Y eso genera una sensación de desorden y una apariencia de desorden y desaseo. En segundo lugar, la acumulación de residuos o materiales innecesarios, como les decía. Si yo tengo materiales, por ejemplo, hojas de borrador que no voy a utilizar, papel reciclado encima de mi escritorio, formatos en blanco, 200 formatos en blanco, una reunión así de papeles encima de mi escritorio, pues eso genera desorden, genera una falta de aseo, y además hay una pérdida o una falta de administración del espacio de trabajo que tengo. En tercer lugar, vamos a encontrar áreas de trabajo sucias o con derrames. Entonces ahí es cuando uno encuentra, no sé, dejamos el vaso sin el portavasos en el escritorio y queda la huellita ahí eterna, la mancha de líquido del agua que se derrama o que se condensa en el fondo del vaso, y eso va manchando el escritorio, o el pegote de comida. Consumimos alimentos en el puesto de trabajo, que eso tampoco es una buena práctica. Para eso se tienen unas áreas de cafetería o de consumo de alimentos. Para quien hace teletrabajo, pues obviamente consúmalos en los espacios que están indicados dentro de su casa para ello. Puede ser el mismo comedor, puede ser en el área de la cocina. En el caso de las empresas que tienen área de cafetería, pues se hace el consumo en el área de cafetería porque para eso está. Pero no lo hagamos sobre nuestro puesto de trabajo, porque esto pues genera también esa sensación y esa imagen de falta de orden y aseo. Señalización deficiente. Esto tiene mucho que ver, por ejemplo, con empresas que tienen áreas de almacenamiento. Por ejemplo, si estoy hablando de una empresa de servicios, el archivo muerto o archivo activo que tengan en físico no está bien señalizado, no están demarcadas las zonas de circulación, no está organizado en orden alfabético ni en orden cronológico. eh, los estantes donde se coloca esa documentación están, mejor dicho, no han caído de milagro porque ni siquiera están anclados a una pared. Entonces eso hace que se decline un poco, y cuando se declina se caen todas las acetas como un efecto dominó una sobre otra. eh, no tengo marcadas las acetas en los lomos, no tengo ni idea qué es lo que hay en cada aceta, entonces no pongo un índice de lo que tiene adentro cada una de esas acetas, y pues eso hace mucho más complicado el tema del manejo de la información. Y como les decía al comienzo, en el caso de requerir una consulta rápida para dar una respuesta lo más pronto posible a un requerimiento de otro proceso de la empresa, pues voy a tomar mucho más tiempo. Por último, tenemos el mal uso de estanterías y almacenamiento, que también tiene que ver, pues lo hablábamos ahorita con estanterías, pero si lo llevo yo, por ejemplo, a empresas del sector de almacenamiento, por ejemplo, de equipos que están nacionalizando, en el caso de las agencias de aduanas o de zonas francas, o por ejemplo, empresas de algún sector de producción de algo, donde por lo general en esas bodegas colocan unas estanterías gigantescas donde hay una serie de insumos, pero no están señalizados los insumos, no sabemos qué es lo que en las cajas que hay en esa estantería, no sabemos cuál es el peso que aguanta la estantería, no tenemos señalización de las áreas de circulación, que también, por ejemplo, ese ejemplo cuadra perfectamente para empresas, por ejemplo, del sector agro, donde por ejemplo tenemos líneas de selección de alimentos, para aquellas que ejecutan o que se encuentran certificadas en buenas prácticas y no tienen señalización en las áreas de desplazamiento de los trabajadores, ni por ejemplo las áreas de almacenamiento no se sabe dónde se tiene que colocar el producto, no existe señalización en el piso de esas áreas, no se sabe dónde van los equipos, dónde va la herramienta.
Es decir, no hay señalización de ningún tipo ni en el techo, ni en las paredes, ni en el piso, ni en ninguna parte. Y eso también genera desorden, porque finalmente cuando yo no tengo definido, identificado un espacio dentro de mi área de producción para, por ejemplo, producto terminado, para producto que de pronto no se encuentra o que no aprueba las características de calidad, lo tengo que poner en otra parte. Dónde llega el insumo, dónde se descarga la materia prima cuando llega, por ejemplo, de un proveedor en un camión. Si no tengo eso señalizado, ténganlo por seguro que nosotros estamos teniendo problemas de orden y aseo que están generando seguramente reprocesos que para ustedes son invisibles, pero esos reprocesos generan pérdidas económicas y pérdidas en la eficacia y en la eficiencia en el manejo del recurso más importante que tenemos todos, que es el tiempo. ¿Qué riesgos asociados tenemos nosotros al desorden? Entonces podemos encontrar las caídas, tropiezos y golpes. Esto siempre lo encuentro en los procesos de investigación de accidentes de trabajo, sobre todo cuando estamos hablando de caídas a mismo nivel o a diferente nivel también. Este no es un tema exclusivo de oficinas, es un tema que yo lo he visto en andamios colgantes, en andamios bidireccionales o multidireccionales certificados en el sector de la construcción, donde les dice, oiga, por seguridad no tenga sino únicamente el equipo que usted necesita manejar ahí al lado del rodapié del andamio y no hacen caso, ahí colocan la baldosa, colocan la mezcla, colocan la herramienta que no van a usar, el nivel, un poco de cosas que no necesitan y al final están concentrados en lo que hacen sobre la estructura de la construcción, se les olvida que están caminando entre 200 trampas mortales que se colocaron, terminan tropezándose y cayendo de altura. Lo mismo pasa con las caídas o tropiezos o golpes en cualquier otra empresa. Cuando, por ejemplo, lo que les decía ahorita, en un área de producción no está señalizada el área de circulación peatonal de manera clara, y la gente simplemente va colocando insumos y sobrantes de insumos y materia prima y un poco de temas sobre las vías de circulación del personal, le apuesto que ya han tenido al menos un incidente o un accidente grave por ese tipo de condición insegura que está presente. En segundo lugar, tenemos incendios por obstrucción de rutas o acumulación de residuos. Cuando no hay un buen orden y aseo, por lo general, los equipos de extinción de fuego son inalcanzables. ¿Por qué? Porque como no hay delimitación de áreas de circulación ni se tienen delimitadas las áreas de seguridad de los extintores, cuando se presenta el conato de incendio y uno como brigadista va a activar ese equipo, uno cuando hay un conato de incendio serio en el área, uno tiene un minuto para tratar de controlarlo, si no, ya se salió de control y es un incendio declarado. Si yo me demoro más de 30 segundos quitando todo lo que hay entre yo y el extintor, pues obviamente no voy a poder dar una respuesta a tiempo. Esto a veces uno no lo analiza ni lo piensa, pero uno mismo con el desorden que está generando en esas áreas, pues está poniendo en riesgo la seguridad de uno y de todos los compañeros del área donde uno se encuentra. Adicionalmente, lo que les decía, si hay un almacenamiento inadecuado, por ejemplo, en el tema de sustancias químicas, donde tenemos claramente definido el sistema globalmente armonizado, donde me dice cuáles son las matrices de compatibilidad de determinados químicos y mezclamos todo, y no me voy muy lejos, los incendios que ustedes ven a veces acá en Colombia, en ciudades como Bogotá, en zonas industriales, en depósitos de pintura, en ferreterías, es consecuencia de esa falta de orden y aseo donde nosotros mezclamos a la de Dios temas combustibles con comburentes o con otro tipo de químicos que cuando se encuentran reacciones de una manera violenta generando incendios. Entonces ahí tenemos la consecuencia o la conclusión de esas malas prácticas de almacenamiento adecuado. En tercer lugar tenemos daños a equipos o productos. Después tenemos la pérdida de tiempo buscando herramienta o materiales, lo que les decía, si a mí me mandan a buscar algo en un almacén donde está totalmente desordenado todo, o si yo manejo haciendo, o si, perdón, yo trabajo haciendo mantenimientos de alguna pieza mecánica y tengo mi herramienta en un desorden tenaz, pues para buscar un alicate o un hombre solo puedo perder 10, 15, 20 minutos porque no tengo ni idea de dónde está nada. Todo lo boto, todo lo meto en el mismo cajón, no tengo delimitados cuáles son los espacios para almacenamiento de determinada herramienta, de las tuercas, de los martillos, de los destornilladores, de los taladros, de las pulidoras,
no sé, lo que se necesita tener a la mano. Lo mismo aplica para cualquier otro trabajo, como por ejemplo en oficina. Si yo no tengo claro dónde están mis esferos, dónde está el lápiz, dónde está la perforadora, dónde tengo la grapadora, dónde está el equipo portátil, dónde tengo todos esos equipos que hacen parte de mi día a día, pues si no tengo el espacio definido para ellos, me va a costar mucho más trabajo, mucho más tiempo poder ejecutar la tarea. Aumento del estrés laboral, indudablemente, porque si ustedes suman todas las anteriores, eso conlleva una generación de estrés laboral, porque digamos que es más complicado cumplir los tiempos y las metas de tiempo para desarrollar una labor X o Y que me encomienden, porque físicamente pues me va a implicar más tiempo poder buscar los recursos o los elementos o los insumos que me permitan dar cierre a las necesidades que tengo. ¿Qué beneficios trae una cultura de orden y aseo dentro de las empresas? Entonces, lo primero, ambientes de trabajo más seguros. ¿Es un resumen o una conclusión lógica de lo que acabamos de hablar? Si yo tengo todo muy identificado, muy estandarizado en cuanto a cómo tiene que funcionar el almacenamiento, el uso y la destinación, por ejemplo, de los sobrantes de mi tarea, todo va a tener su debido espacio dentro de la empresa y eso va a generar condiciones de ambiente o ambientes de trabajo mucho más seguros. En segundo lugar, la disminución de enfermedades laborales. En tercer lugar, el aumento del sentido de pertenencia, es decir, empezar a pensar más en equipo y no tanto en individual. Empezar a entender que lo que afecta a mi equipo de trabajo y a mi entorno y a mi ambiente de trabajo también indirectamente me está perjudicando a mí como empresa. Que entendamos que somos una sinergia de procesos y no que somos islas independientes, sino que somos un todo y dentro de ese todo esa parte de orden y aseo es importante porque me puede generar riesgos a mí y a los demás. Si yo le genero un mal a los demás, me van a generar un mal a mí, porque yo los necesito a ellos para poder cumplir también con mis objetivos y mis tareas. Control visual del entorno, es decir, muchas veces uno cuando tiene altos estándares de orden y aseo, con solo dirigir la mirada hacia el sitio que yo necesito buscar algo y lo tengo perfectamente identificado, perfectamente señalizado, yo pierdo menos tiempo y digo, ahí está lo que necesito. Cuestión de 5 segundos ir, sacar la información de lo que necesito y esto funciona también para el orden de, por ejemplo, archivos magnéticos. Si yo tengo claro dónde está todo y está organizado, pues voy a ahorrar mucho más tiempo y visualmente va a ser mucho más fácil de identificar lo que necesito, los elementos o lo que sea dentro del entorno de trabajo. Por último, la optimización del espacio. Si yo soy ordenado, en la medida que soy ordenado, yo hago que el espacio sea mucho o poco el que tenga dentro de la instalación física de mi empresa. Ustedes se van a dar cuenta que cuando uno estandariza este tema de orden y aseo, uno es capaz de poder empezar a desechar cosas que ya no son necesarias, ¿sí? Entonces ahí ya viene amarrado un tema que está por fuera de esta capacitación, pero ya se empezará a generar una clasificación de esos residuos en la fuente para que podamos gestionar esto de manera adecuada, le sirve al medio ambiente, nos sirve a nosotros, porque nos va a adecuar el espacio que tenemos, como les digo, sea mucho o poco, para las necesidades que tenemos y poder, digamos que usar de una manera más racional y más eficaz y más eficiente el espacio con el que contamos. ¿Qué herramienta clave se implementa desde hace ya varios años en el mundo corporativo para el tema de un buen orden y aseo? Las 5 S. Seguramente algunos de ustedes han escuchado este término eh, que está relacionado con una cultura japonesa muy amarrada o muy ceñida al tema de la gestión de la calidad. Son 5 palabras en japonés. La primera de ellas es seiri, que significa clasificar, que básicamente lo que me dice es separe lo necesario de lo innecesario. Es decir, si yo hoy tengo que entregar un informe sobre los indicadores del proceso del mes de marzo, ¿sí? Y hoy estamos a finales de marzo, pues yo qué necesito. Únicamente voy a tener a la mano en mi escritorio, en mi puesto de trabajo, lo que necesito para ese informe. No voy a tener encima el café de ayer, no voy a tener encima los pocillos, los vasos de lo que me tomé, el plato del desayuno, no voy a tener encima, no
no sé, 3 equipos portátiles al tiempo de los cuales solo voy a usar uno. No voy a tener encima la perforadora, o sea, no voy a tener una serie de elementos que no necesito y que me están haciendo perder la concentración y me están haciendo perder la optimización del espacio que tengo en mi puesto de trabajo. Y lo mismo, ese mismo principio es aplicable para cualquier actividad. Si usted lo traduce, por ejemplo, en un puesto de trabajo en una obra de construcción, si necesita hacer un tema de pañete, pues usted tiene ahí su llana, tiene ahí sus elementos básicos, tiene su espátula, tiene su caneca con su mezcla lista, pero usted no va a meter bloque, ladrillo, mezcla vieja, mortero que no va a usar, un poco de elementos en el piso que usted ni siquiera va a mirar el día de hoy, porque cuando usted hace eso, está generando condiciones inseguras de trabajo. Hay que separar lo que necesito para la tarea del día de hoy de lo que no voy a necesitar. Lo que no necesito se va para el sitio donde yo ya tengo claramente asignado para el almacenamiento de esos artículos o de esos elementos para que mi trabajo sea más fluido. La segunda palabra es Eiton, que significa ordenar, que es establecer un lugar para cada cosa. Ejemplos de esto, yo tengo que tener muy claro, incluso hay empresas en donde cuando se implementan este tipo de esquemas muy rígidos, usted va a encontrar que incluso en los escritorios con una línea punteada se designa dónde queda el mouse, dónde queda el monitor, cuál es el espacio del teclado, cuál es el espacio del equipo portátil o del computador, cuál es el espacio del vaso, cuál es el espacio para colocar el cuaderno. Digamos que hay empresas donde funciona así y me parece súper bien. Nosotros por ser latinoamericanos somos un poco más folclóricos con ese manejo y a veces se nos hace como que se sale de toda proporción, pero al menos que usted pueda identificar en su área de trabajo cuál es el lugar en el que debe estar cada cosa. En las áreas de almacenamiento, marcar dónde está el insumo, dónde está la materia prima, dónde está el producto terminado, el producto en proceso. Y lo mismo, por ejemplo, en las obras civiles, dónde está el agregado pétreo y tenerlo confinado, tenerlo señalizado con el nombre de lo que hay ahí, tenerlo cubierto para temas de protección ambiental. Lo mismo para cualquier tipo de empresa. O sea, esto aplica incluso para las empresas de producción, que todo esté señalizado de una manera correcta, que cualquier persona que entre dentro del área de producción tenga claro dónde está cada cosa, porque todo está señalizado y todo tiene su debido lugar. En tercer lugar está Seiso, que significa limpiar, que es mantener todo limpio y en condiciones óptimas. Es decir, nosotros no nos podemos acostumbrar a trabajar en el mugre, diciéndolo coloquialmente o abiertamente, o en medio de superficies de trabajo sucias. Si el equipo está sucio, yo lo limpio. Si tenemos la bendición de contar con un apoyo de servicios generales, pues que se tengan unas rutinas diarias de limpieza de esos elementos de trabajo, pero que también no dependa solamente de servicios generales, sino de mí como trabajador. Eh, Darle, digamos, una mano para poder limpiar de vez en cuando lo que yo identifique como que está sucio, como que le faltan buenas condiciones de aseo. Si yo riego el tiempo, yo lo limpio. Si se me riega el agua en el escritorio, yo la limpio. No espero que me lo limpien, sino que entro en esa disciplina o en ese espacio de ser consciente de que el orden y el aseo y sobre todo la limpieza en el puesto de trabajo depende de mí, no de un tercero. Cuarto lugar está Seiketsu, que significa estandarizar. Esto tiene que ver con crear una cultura, pero esa cultura tiene que ir respaldada por unas normas visuales y unos procedimientos escritos donde, ahí como les decía yo, hay unas líneas punteadas en este slide, donde nosotros vemos seguramente una división de dónde quedan lo que voy a usar o lo que voy a utilizar de lo que no necesito en este momento. Puede ser una separación. Eso lo podemos hacer como queramos, pero la recomendación general es que existan normas visuales, es decir, señalización de los espacios donde, por ejemplo, quedan las resmas de papel, señalización visual de dónde quedan los puestos de trabajo, señalización visual de dónde queda la cafetería, dentro de la cafetería, señalización visual de dónde va, eh, por ejemplo, la loza limpia, la loza sucia, eh, los líquidos de limpieza, los líquidos de desinfección. O sea, todo este tipo de temas toca generar una serie de estándares escritos para poder manejar de manera adecuada
el almacenamiento y el uso y la disposición de los equipos, de los insumos y demás materias que necesitamos para nuestra actividad laboral. Por último está Shitsuke, que tiene que ver con disciplinar. Y eso sí que nos cuesta trabajo a veces a los latinoamericanos, que es fomentar la constancia y el compromiso. O sea, que esto sea un tema de todos los días, cogerlo como un hábito de vida saludable y de trabajo adecuado para que identifiquemos primero en dónde, digamos, tenemos esas falencias, implementemos esas acciones correctivas de esas falencias de orden y aseo dentro de nuestros hábitos laborales y lo convirtamos en un día a día y una retroalimentación constante. ¿Qué plan de acción se puede sugerir en una empresa que necesita la implementación de esto? Pues la capacitación del personal, esta es una capacitación muy por encima, muy general del tema, pero se pueden ahondar en otras técnicas, en otras perspectivas de organización y limpieza y desinfección incluso de sitios de trabajo. Aplicación del programa de 5S, que es el que les acabo de explicar, basado en esas 5 normas o palabras clave para implementación de organización en las empresas. Asignación de responsables que le hagan seguimiento a ese programa. Seguimiento de auditoría interna, es decir, que tengamos por escrito una norma de auditoría periódica en la que demos o definamos los estándares que requerimos para poder implementar esas buenas prácticas en orden y aseo. Y retroalimentación y mejora continua, es decir, poder mediante esa auditoría identificar qué de pronto nos falta mejorar y montar unas acciones correctivas que permitan ese mejoramiento continuo del orden y aseo dentro de la empresa. ¿Qué indicadores se pueden sacar para poder hacer seguimiento o auditoría de esas prácticas que ya tengamos de pronto estandarizadas dentro de la empresa? Entonces, número de incidentes relacionados con desorden, o sea, cuántos incidentes o cuántos accidentes o eventos se pueden presentar como consecuencia de condiciones subestándar de orden y aseo en el ambiente laboral. El segundo es el índice de cumplimiento de orden y aseo por área, o sea, cómo estamos por área en el cumplimiento de esos estándares que ya definimos como empresa. En tercer lugar, el porcentaje de colaboradores capacitados. Es importante que todos estén sensibilizados y capacitados dentro de este tema porque pues si un solo eslabón de la cadena no tiene el conocimiento, puede que haya 100 haciendo el trabajo bien y con dos que no lo hagan bien, pues el resultado no va a ser el que se espera. Y resultados de auditorías internas, es decir, en las auditorías internas, por ejemplo, de seguridad y salud en el trabajo, hacer una revisión de cómo va ese tema en la evolución en cuanto a orden y aseo general de la empresa. ¿Cuáles son los roles de todos en estas campañas de orden y aseo dentro de las empresas? Que tengan claro que la responsabilidad es individual como la disciplina, que haya un compromiso del liderazgo, o sea, de los líderes de cada proceso, que haya ese compromiso y ese seguimiento constante al equipo para que estemos todos comprometidos en el logro del objetivo. Trabajo en equipo claramente y cultura de mejora continua. O sea, no es que seamos perfectos, no lo vamos a hacer perfectamente desde la primera vez, pero podemos ser cada día mejores en lo que hacemos. ¿Qué conclusiones tenemos? El orden y aseo no es tarea de limpieza, sino de cultura. Implica un compromiso diario, impacta directamente en la seguridad, salud y la productividad y requiere liderazgo y participación activa. En consecuencia, la invitación es para que no perdamos tiempo en implementar estos sistemas de limpieza, de orden, de aseo dentro de los espacios laborales, porque si se dan cuenta lo que hemos visto, a veces uno lo pasa por alto, pero el aporte es interesante y los resultados, más que buenos para la empresa, son excelentes para la salud y la seguridad en el trabajo de cada uno de nosotros. Entonces los invito a que desarrollemos estos programas dentro de las empresas y a que afiancemos ese liderazgo y esa disciplina en pro de garantizar unos espacios seguros y armónicos para el desarrollo de nuestra actividad. Por su interés y su asistencia a esta capacitación, muchísimas gracias. Excelente tarde.